Gloria a Dios, qué lindo el tiempo de alabanza. La verdad que nos ubica, ¿no? en ese lugar que deberíamos estar siempre, ahí en la presencia del Señor. Así que gracias al equipo. Y algo que me venía para compartir esta noche, vieron que a mí me gusta, yo soy dos extremos, o me gusta compartir simple o me gusta hacer estudio bíblico directamente. Así que hoy voy a tratar de hacer una combinación de las dos cosas. Y hoy mientras oraba, venía orando hace rato por la palabra de esta noche, y lo que me venía era pasión. La palabra pasión. Y muchos hemos escuchado, en nuestra vida como cristianos, hemos muchas veces escuchado la palabra pasión. Tenemos que tener pasión, ser apasionados. Hay canciones que hablan de tener pasión, pero hoy me gustaría profundizar en ese sentido, ¿no? Yo veo a mis hijos, por ejemplo, que ahora están con los juegos de los celulares, ¿no? Del Free Fire o ¿cómo se llama el otro? Como Fortnite y todos esos juegos, ¿no? Y veo que son apasionados por esos juegos. Es como que se meten y tú los ves ahí y yo veo pasión. Veo pasión. ¿Por qué? Porque veo que la pasión nos lleva a estar concentrados y a buscar y constantemente ellos tienen horarios para jugar y tú ves que tienen esa expectativa de ese horario para poder agarrar su tablet y jugar a esto. Están constantemente en esto y muchas de las cosas que tenemos que trabajar constantemente es guardar los tiempos, ¿no? Que se enfoquen en eso en el tiempo que se tienen que enfocar y no que estén estudiando, pensando en que tienen que jugar, ¿no? Pero la pasión, ¿qué nos hace? Querer hacer la tarea rápido para ir a jugar lo antes posible. Cuando estamos enamorados nos pasa lo mismo, ¿no? Cuando estamos ahí medio enchulados, como dicen en Puerto Rico, al principio de nuestra relación y qué sé yo, y estamos con esa pasión de querer vernos y verla y ese momento, ¿no? Donde no, corta vos, no, corta vos. No, corta tú, no, corta tú. Bueno, corto yo. No, bueno, corto yo. No, corta vos. Yo te amo más. No, yo te amo más. No, yo te amo de acá a la luna. No, yo te amo de acá a la luna. Vieron que nos ponemos medio pavos, ¿no? Cuando estamos enamorados, la pasión nos hace eso, ¿no? Estar apasionados por esa persona, estar apasionados nos lleva a querer pasar tiempo con esa persona, nos lleva a querer estar ahí jugando a ese juego favorito, ¿no? Y cuando hablamos, ¿no? Las veces que yo he escuchado la palabra pasión por Cristo, pasión por el Evangelio, muchas veces lo ponemos en un lugar un poco hasta impráctico, muy poético, pero muy impráctico, ¿no? Nos cuesta ponerlo en práctica, esa pasión por Cristo, ¿no? Poner esa pasión en decir, yo quiero tener pasión por Cristo. Esa misma pasión que llevó a Cristo a estar en la cruz y a mirarnos a nosotros y a sacrificar su vida para mostrarnos un ejemplo a seguir, para conectarnos, volvernos a conectar con el Padre, ¿no? Y esa frase que Jesucristo utilizaba, yo hago lo que veo al Padre hacer, ¿no? Esa constante conexión que él tenía con el Padre, ese es el fundamento del ejemplo que él nos dio, que era la pasión que él tenía por Jehová, la pasión que él tenía por su Padre. Y cada vez que él hablaba de su Padre, lo decía desde un punto de pasión, ¿no? Por ese Dios todopoderoso. Y cómo él buscaba la forma de, a través de su vida, de sus acciones, mostrar constantemente adoración al Padre, reconocimiento al Padre, porque la obra la hace Dios, ¿no? Esa pasión es la que muchas veces, ¿no? En medio de las diferentes circunstancias que vamos viviendo, se nos pierde, ¿no? Y comenzamos a vivir una vida en el Evangelio con una pasión media gastada, media por la regla, ¿no? Porque nos tenemos que hacerlo. Ahora, venimos a los tiempos de alabanza y de adoración y es como que, Ahora, ¿por qué no podemos continuar en eso? ¿Por qué no podemos continuar en esa pasión que nos llega cuando comenzamos a declarar ese Dios todopoderoso, ese Dios santo? ¿No? Ese momento, ¿no? De cuando estamos en ese primer amor de que, no, Señor, yo te amo más.
Y Él viene y nos muestra, no, yo te amo más. Esa pasión que nace primero del corazón de Dios. Porque no es que nace de nosotros. La primera pasión viene del corazón de Dios al crearnos a nosotros. Cuando Él nos creó con ese amor, con ese cuidado, ¿no? Con ese detalle. Así que ahí cuando vayas al baño y te miras en el espejo, dices, wow, la verdad que Dios estaba bien apasionado cuando me creó. Mira qué lindo que estoy. ¿No? Qué pasión, qué amor que le puso, qué mucho detalle, mira. Mira esos ojazos. Esa pasión del corazón de Dios, ese amor que muestra tanto, ¿no? Esa pasión que nos hace decir, quiero hacer la tarea rápido para pasar tiempo con Él. Quiero estar siempre en la presencia de Dios. Y me venía la palabra ahí en Hebreos 12:2, que muchos de nosotros conocemos. Pero dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y me venían varias palabras, acá las anoté, ¿no? De ese versículo que dice, primero puesto los ojos en Jesús. Cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Verte todo el tiempo. No, y nos miramos a los ojos con esos ojos de borrego a medio morir, ¿no? Y nos observamos y nos queremos conocer y pasamos tiempo y queremos estar todo el tiempo juntos. A nuestro ser amado, a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, puestos los ojos en Jesús, ya ahí nos dice que hay una acción que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer. Ahora, algo que me venía, ¿no? Que no hay nada, a ver, lo anoté por aquí. No hay nada que nosotros podamos hacer, gracias. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga merecedor del sacrificio de Jesús en la cruz, ¿no? Todos entendemos eso. No sé si en su casa están levantando la mano, están ahí con la mano en el mate. Yo la estoy con la mano en el cafecito. Pero cuando yo escuchaba esas frases, ¿no? Al principio que vine al evangelio, era como que es medio bajón. No hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que yo, ninguna acción le puedo predicar al mundo entero. Puedo, no sé, hacerme millonario y pagarle la eternidad, no sé, a un país, sacar un país de la pobreza. Y nada de eso me haría merecedor del sacrificio de la cruz. ¡Qué bajón! Ahora, ¿por qué lo sentía como bajón? Y hay un punto muy interesante que nos pasa como seres humanos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido deudas con alguien? Y eso es muy incómodo, ¿no? El deberle a alguien es como, ay, quiero pagarle ya, necesito pagar porque, pero ¿por qué? Y muchos te dicen, no, porque uno tiene que ser responsable. No viene por la responsabilidad. Viene por la sensación de perder el control. Cuando uno debe a alguien, uno no tiene el control. Esa deuda hace que nosotros le pertenezcamos a esa persona hasta que le paguemos. Ahora, no estoy hablando solo de plata. Puedes deberle, acá yo puse, puedes deberle una cuestión, plata, puedes deberle tiempo, trabajo. Cuando el celular se gire, ahí voy a ver. Entonces, pueden ser compromisos, ¿no? Pero lo que nos cuesta no es tanto el sentido de responsabilidad, que muchos puede ser, es la cuestión de perder el control. Cuando uno le debe algo a alguien, no les pasa que es como decir, ay, y si le debes mucho y pasa el tiempo, es como que después no lo quieres ni ver. No lo quieres ni ver y pasan los días y tú ves acá en la misión, ¿no? Cuando tienen que pagar su aporte y de repente ven a Corín y acá en la casa es como un circuito, ¿no? Entonces ven a Corín ahí que ya va a anunciar, chicos, los que tengan para el aporte. Y veo que hacen...
No, nos cuesta. Pero nos cuesta por el sentido de esa sensación de deber, ay, nos pone incómodos. Ahora, cuando nosotros escuchamos esto, no hay nada que podamos hacer para pagar, imagínense. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la pasión? Precisamente eso. Que esto es obligado que tenemos que tener pasión. Es obligado. ¿En qué sentido? Si sabemos que no hay nada que hagamos, que podemos pagar eso, ¿no? Y lo interesante es que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros vivíamos en pecado y la cruz, el sacrificio de la cruz nos limpia de todo pecado. A ver, si tú vas a morir, ¿no? Si tú vas a morir y alguien tiene que pagar para que tú vivas. Me hago esclavo de ti, te lavo la casa todo el día. Con tal de no morir. Ahora, de repente hay áreas en nuestra vida que no pensamos de esa forma. Que somos medio de alguien. Prefiero morir, que me maten antes de deberle a alguien. Y con Jesús muchas veces nos pasa eso. Con Dios muchas veces nos pasa eso de decir, ay. Pero ese sacrificio en la cruz viene desde la pasión del corazón primeramente de Dios, de la voluntad de Dios. Porque ese sacrificio viene desde las profecías, ¿no? Cuando leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de esto. De que no había forma que nosotros pudiéramos pagar por nuestros pecados. Y esa misma pasión que Cristo tuvo, esa misma pasión que llevó a Cristo a morir en la cruz mirándonos a nosotros, la palabra acá dice, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, después dice, el autor y consumador de la fe. Entonces yo acá busqué y dice autor, persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. Hoy estaba ahí charlando con unos amigos en Facebook, por Zoom, y hablábamos de cómo escribimos las canciones, no el autor. ¿Quién creó? También viene la palabra autoridad, viene de eso, de autor. Persona que hace una cosa o es causa determinante de ella. ¿Cuántos somos salvos acá? ¿Cuántos hoy tenemos la oportunidad de conectarnos con Dios Padre libremente? Esa libertad que tenemos hoy fue el resultado del sacrificio de la cruz. Y ese sacrificio de la cruz es el resultado del amor que Dios tiene por nosotros. Consumador. Es interesante la definición de consumador. La definición de consumador hace referencia al que consuma, termina, cumple, completa, concluye, acaba, realiza o finaliza una cosa. Y por otro lado, es el que inicia el acto sexual después de recibir el sacramento del matrimonio. Tú dices, wow. O sea que está hablando de algo muy íntimo, de un compromiso, porque dice que es después del sacramento del matrimonio. Imagínense entonces, imagínense cuando Jesucristo dice consumado es. No es simplemente, ya está hecho, sino que había una intimidad y una profundidad en esa frase que nos lleva a decir, eso es pasión. Consumado es. Acá habla de terminar, de el acto sexual después de consumar el matrimonio, o sea, después de tener el matrimonio, después de tener la ceremonia del matrimonio. Algo muy íntimo donde la palabra dice que nos hacemos una sola carne. Consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. Concluye, acaba, concreta, finaliza una cosa. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra
del trono de Dios. Por el gozo, imagínense el gozo. Si no hubiera habido pasión en ese corazón, imagínense que el gozo, habla de gozo en medio de un sacrificio. Muchas veces vemos el evangelio desde la pasión poética y no desde el sentido profundo de lo que es pasión. Desde el poema, está lindo. Yo me acuerdo que cuando escuchaba la Biblia antes de chiquito, yo me crié en una iglesia bautista de pueblo. Yo soy de un pueblo que se llama Calley, en la montaña de Puerto Rico. Puerto Rico es así de chiquito. Justo hoy pasó una tormenta por la isla, así que les pido que estén orando por la isla. Y encima vengo de un pueblo más chiquito todavía, en la montaña. Y ahora se me fue porque empecé a hablar de Puerto Rico. Pichón. Entonces, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá habla de consumado. Entonces, lo que está diciendo es, ya está hecho. Entonces tú dices, muchas veces he ido a compartir la palabra del Señor con personas en la calle o en diferentes lugares y me dicen, pues yo no pedí que Él se muriera por mí. Yo no lo pedí. Y lo interesante de esta deuda que tenemos es que Él no nos está obligando a pagarle. Él no está pendiente en la puerta a ver cuando tú sales a decir, hey, yo morí por ti, me tienes que seguir. Y muchas veces sentimos eso cuando nos dicen, no, pero si no te encuentras con Cristo, te vas para el infierno. Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, puede ser, pero no es la motivación por la cual que nos tiene que llevar a compartir el evangelio. Uno no tiene que ir a Cristo por temor a irse para el infierno, sino entendiendo esta pasión. No vamos a Cristo y no vamos a Dios si no conocemos a Dios por el miedo a irnos al infierno, sino porque reconocemos esa pasión que lo llevó a Él a la cruz, a mirarnos a nosotros y decir, ¿sabes qué? Yo pago lo que tú no puedes pagar. ¿A cuánto le ha pasado eso en algún momento? Que alguien ha venido y ha dicho, hey, yo sé que yo te pago. Esta semana vivimos milagros en diferentes cosas. Acá en la casa vivimos milagros, donde no había un peso partido por el medio para diferentes situaciones profundas, fuertes. Y de una manga de pelados misioneros levantaron ofrenda y vimos un montón de milagros esta semana. ¿Y cómo nos sentimos? Es como, ¡wow! Sentir ese amor, ese cuidado, ¿no? Y estamos hablando de plata, que es momentánea, es algo que no tienes realmente peso. Estamos hablando de vida eterna. Tenemos que crecer en nuestra pasión, tenemos que buscar, pedirle a Dios que nos llene de pasión por Él. Y cuando uno tiene pasión, uno pasa tiempo con la persona, uno busca conocer a la persona. Lee, escribe cartas. Yo me acuerdo de novios. Con Paula le escribía un montón de cartas. Todo el tiempo nos estábamos mandando cartas, ¿no? Y obviamente Paula las guardó todas. Y hoy las leemos y decimos, wow, qué babosos que éramos. Pero qué lindo, porque nos hace conocernos. Entonces, si ustedes agarraran esas cartas, que no se las voy a mostrar, y las leyeran, conocerían cosas muy profundas de nosotros, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Entonces, no podemos tener pasión por Dios, no podemos tener pasión por Jesús si no pasamos tiempo con ellos, si no leemos su palabra. ¿Cómo los conocemos? Entonces tú dices, ay, me siento frío. Estoy frío, no siento conexión. No. ¿Estás buscando pasar ese tiempo? ¿Estás buscando conocerle? Cuando tenemos pasión, estamos desesperados por hacer la tarea para ir a jugar.
Estamos desesperados por ir a buscar y pasar ese tiempo y escuchar esa voz y escuchar una nueva revelación. Ese día de su amor por mi vida, de su amor por mí. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, ya la deuda no nos cae como un peso, sino nos cae como una gloria y una misericordia y una gracia. Entender la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces ya no es una deuda que nos cae en la espalda y no, ay, yo no le pedí que muriera por mí en la cruz. Sino que entendemos en nuestro corazón su gracia y su misericordia y ese amor tan grande y tan eterno que Él tiene por nosotros. Y ahí comienza a cambiar la cosa. Ahí comenzamos a decir, wow, es grosso esto, es profundo, tiene que ver con intimidad, con dejar, con conocerlo profundamente, pero también dejar que Él nos conozca, aunque ya nos conoce. Permitir que Él sea parte de mi historia, permitir que Él sea parte, autor de nuestra historia. Ver la obra de Dios en nuestra vida nos llena de pasión. Pero yo siempre menciono esto, si Él no hiciera ninguna obra, aún tendríamos que buscar tener pasión por Él. ¿Por quién es Él? A ver, muchos de ustedes todavía están solteros, qué sé yo, pero cuando uno está enamorado, realmente no es algo que haga la persona por ti. Te enamoraste, te noqueó, te flechó Cupido, ponerle el nombre que te dé la gana. Te noqueó, amor a primera vista. Y tú dices, no hizo nada. Simplemente la conocí, la vi, lo vi. Y es como Paula, cuando me conoció, ella se enamoró automáticamente de mí. Ella vio a este puertorriqueño y dijo, wow. Lo digo porque justo está ahí con los nenes, pero después ella va a decir la versión verdadera de la historia. Pero ese conocer, ¿no? Nos llena de pasión, es buscar esa intimidad, ¿no? Como decía, consumado, esa intimidad. Hay una canción que dice, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado. Me gusta la combinación de apasionado con desesperado. ¿Por qué? Porque la pasión nos lleva a estar desesperados. Es más, nos lleva a hacer cosas locas. Nos lleva a estar ahí a buscar cosas locas, a mandarnos hasta mocos, cometer errores porque estamos apasionados por algo. Apasionados por el fútbol y tú los ves, ¡ay! Tú el argentino, ¿no? Que tiene esa sangre bien apasionada por el fútbol. Estoy dando como diferentes ejemplos prácticos de lo que muchas veces nos apasiona y cuando vamos a la palabra, es que estoy frío, no siento. Ahora, tú hablas con un apasionado por el fútbol y se sabe los jugadores, los entrenadores, el cuerpo técnico, el aguatero, el que limpia el estadio, el que corta el pasto, conoce todo el club al cual es hincha. La historia. Acá Boca, River, ¿no? Los jugadores que se cruzaron y no, porque este nos traicionó y tú los ves con esa pasión, ¿no? Acá tengo algunos que son bien apasionados, ¿no? Mucho de River. ¿Y dónde tú te das cuenta, por ejemplo, que son apasionados? Cuando tú le dices algo malo. Cuando tú le dices algo malo del club, no, pero no son tan buenos. Y sale, sí. Pasión. No, pero estoy frío, no siento la presencia de Dios. Estoy desesperado por su presencia. Eso es tener pasión, eso es buscar esa pasión. Entender esta verdad, ¿no? De que puesto los ojos en Jesús, mirarlo, conocer quién es Él, que es el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos quieren vivir apasionados?
Tenemos que conocerlo, tenemos que pasar tiempo con él, buscar ese enamoramiento, buscar la palabra, entender la palabra, buscar esa revelación diaria, que la palabra se haga vida en mí. Buscar, escudriñar. No conformarnos con poco. No conformarnos con lo que yo te estoy diciendo. Buscar. Buscar conocer de una forma íntima, personal, que sea consumado en tu vida. Así que ahí donde estás, cerra tus ojos, ponete de pie, arrodillate y pedile. Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde estás, escribí en tu corazón un poema de amor al Señor. Enamóralo. Al revés, no busques enamorarte de Él. Si tú fueras a enamorarlo a Él, ¿qué le dirías? ¿Qué le entregarías? ¿No? Cuando uno está enamorado, ¿no? En el mundo, cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, uno busca tenerle, no sé, una sortija o algo así grande. ¿Qué tú le entregarías al Señor? Para mostrar tu amor, para mostrar tu pasión por Él.